Estoy cansado de los chismes, de la presión, del legalismo, de las apariencias y todo eso en una iglesia. Esto es Buen Punto, el espacio donde la fe conversa con la vida real. Donde no evitamos los temas difíciles, sino que los enfrentamos con verdad, fe y propósito. Soy Fran Quesada. Y yo, Esmeralda Guindel. Mucha gente ama a Dios, pero se puede estar amando a Dios y estar cansado de estas actitudes, de estas situaciones que se vive. Claro en que medio sí. de la iglesia, Sí, ¿no? sí, entendemos claro que sí. Yo creo que cuando retomamos ese concepto de que somos seres tripartitos, donde somos espíritu, tenemos alma y habitamos en un cuerpo, vemos que nuestras emociones se pueden ver afectadas, estamos cansados o incluso físicamente, ¿no?, de ciertos comentarios, de ciertas actitudes, a veces incluso no porque nos hicieron algo, sino quizás porque estamos más sensibles. No sé si te ha pasado que ese día te levantaste con el pie izquierdo y lo que en otra ocasión no te afectaría, ese día te afectó. O quizás siempre la misma persona, los mismos comentarios, las mismas críticas, y eso empieza a hacer una montaña. Y el problema surge cuando me canso. Me canso cuando no tomo los tiempos de descanso, ¿verdad? Como cuando uno va a la montaña y está haciendo senderismo, empieza a ir con una mochila muy, muy, muy pesada, ¿verdad? Al final, esa mochila me va a hacer cansar. Cuanto más tiempo esté caminando con ese peso sobre mis espaldas, más me voy a cansar. Y muchas veces nos pasa que una palabra mal dicha, algo mal interpretado, algo que nos hizo daño, se queda pendiente y eso empieza a ser un peso en nuestra mochila, una carga en nuestra mochila, y eso nos carga emocionalmente. Y como no vamos soltando esas cargas, llega un momento donde me cansé y el gran problema es cuando ponemos el ojo o nuestra visión en lo que nos acaban de decir o en la persona, y no en lo que esa persona aporta de parte de Dios, ¿no? Es en el detalle. Claro. Y entonces eso pienso lo siguiente y estoy pensando en lo mismo. Y llega un momento donde vivo tan cansado emocionalmente que sí, amo a Dios, pero esa situación me está pesando. Y hasta que no la descargue como esa mochila, me va a seguir pesando. Eso no significa que no ame a Dios, significa que tengo algo que trabajar, que es quitarme el peso de mi mochila. No significa que no quiera subir a la montaña y hacer senderismo, significa que necesito aligerar mi carga. Entiendo. Muy bien. Te voy a hacer otra pregunta, ya que estamos aquí conversando y estamos dialogando, en relación a este tema del cansancio, ¿verdad? Ese cansancio con la iglesia. Y muchas veces la gente va a las iglesias o va a un lugar donde la gente cree en Dios y tiene la imagen de que la iglesia tiene que ser perfecta. Dios es perfecto, así que la iglesia es perfecta. Y al encontrarse que es imperfecta, se frustran. ¿Qué consejos darías en ese momento? ¿Cómo gestionar esa parte de si Dios es perfecto, es que la iglesia tiene que ser perfecta? ¿O Dios es perfecto versus iglesia imperfecta? Claro. Bueno, lo primero que necesitamos entender es que hay que presupuestar que definitivamente la iglesia es el conjunto de las personas que creen, que aman a Dios. Y que cada uno de nosotros estamos en un proceso de transformación. Entonces, como estamos en un proceso de transformación, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, Dios nos ve justos a través de la sangre de Cristo, somos santos delante de Dios, pero estamos en proceso de santificación. La Biblia nos enseña que el apóstol Pablo dice a los santos llamados a ser santos. Ok, ¿cómo es? ¿No es que somos santos? ¿Cómo puede ser que estemos llamados a ser santos? Bueno, somos santos. Somos santos porque nos cubre la sangre de Cristo y gracias a ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y esa sangre que nos cubre, entonces el Padre nos ve santos y por eso nos da la vida eterna. La vida eterna es un don, es una gracia, es un regalo. Pero estamos, como dice el apóstol Pablo, estamos llamados a ser santos. En otras palabras, estamos en un proceso de santificación. Entonces, primero tenemos que presupuestar que la iglesia no es un lugar perfecto. La iglesia está compuesta por personas imperfectas que están en un proceso de perfeccionamiento. Ahora, necesitamos asumir dos tipos de cosas muy importantes: responsabilidad individual y responsabilidad corporativa. ¿Qué es la responsabilidad individual? Yo tengo que entender número uno, que la iglesia no es perfecta, y número dos, cómo me relaciono con esa imperfección personal, pero también con esa imperfección grupal.
es decir, con otras personas. Entonces, ¿cómo me relaciono yo de manera individual? Yo necesito entender que la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo vivo y que el Espíritu Santo es el agente de santificación, es el agente de transformación. Entonces, esto no se puede ver simplemente desde el ámbito natural, esto se tiene que mirar desde el ámbito espiritual. Cuando yo lo desarrollo desde el ámbito espiritual, entonces voy a tener herramientas muy poderosas, como por ejemplo el amor. El amor es sufrido, es benigno, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor es Dios en nuestras vidas. Y el perdón, por ejemplo. El perdón para mí es un milagro. El perdón es algo que el Espíritu Santo de Dios va a provocar en nuestras vidas. Porque no estoy hablando de disculpar, estoy hablando de perdonar. La palabra perdonar es perdonare. En otras palabras es donar, es regalar, es soltar. Ya no me debes nada, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos esta realidad, amar, perdonar, son partes muy importantes. La Biblia nos enseña en Efesios capítulo 4 que somos llamados a mantener la unidad en el vínculo del Espíritu. En otras palabras, necesitamos construir relaciones del Espíritu y no relaciones del alma. Si simplemente estoy basado en las emociones, en cómo me siento y no estoy basado en los principios y en lo que creo, ¿cómo me relaciono? Me relaciono desde cómo me siento, me relaciono desde mis emociones o me relaciono desde los principios espirituales y me relaciono desde lo que creo. Entonces, entrando en materia, relacionarme desde mis emociones y desde lo que siento, ¿qué ocurre? Que en algún momento me voy a sentir mal, voy a sentir que las cosas no funcionan, voy a sentir que no estoy bien, voy a sentir que de alguna otra manera eso me hizo daño. ¿Y qué hago? Aumento esa realidad, aumento la distancia, aumento la crispación, lo veo simplemente desde mi cultura, desde mi opinión. Esa es la manera desde las emociones, cuando lo hago almático, pero si lo hago a nivel espiritual, entonces lo estoy haciendo de otra manera. Ya no es desde cómo me siento, sino desde lo que creo. Ya no es desde mis emociones, ahora es desde los principios. ¿Qué son los principios? Los principios es amar, es perdonar. Los principios tienen que ver con el hecho de mantener la unidad del espíritu. Entonces voy a trabajar, a gestionar mi mundo emocional para poder ir en pro del principio espiritual y de la construcción de la iglesia, ¿verdad? Ahora, hablo de responsabilidad individual. Entonces, ya, tres cosas, ¿no? Una, la iglesia es un espacio donde definitivamente hay que presupuestar, es imperfecta. Dos, tengo que tener una responsabilidad individual, hagámoslo desde el espíritu, con principios espirituales, aprendiendo a pedir perdón, a saber perdonar, aprendiendo a generar espacios. Pero tres, también tiene que haber una responsabilidad corporativa. Como organismo vivo, el Señor instituyó, Él mismo constituyó, dice la Biblia, a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de edificar el cuerpo de Cristo. Dentro de las iglesias, la función pastoral, la función magisterial, la función apostólica, los diferentes ministros, las diferentes funciones, son los encargados de edificar el cuerpo de Cristo. Y por ende, también necesitamos entender que a veces cuando Dios te quiere bendecir, te envía una persona. Pero cuando el diablo te quiere maldecir, te envía una persona. Jesucristo estaba en la cena y cuando estaba en la cena, Él moja el pan, el pan que estaba tomando, la cena del Señor, pan y vino, moja el pan en el vino y dice, a quien yo le dé este pan mojado, ese me va a traicionar en el día de hoy. Y sobre él había una palabra, Judas, ¿verdad? Todos conocemos la historia. Es decir, al final la iglesia y en este caso las funciones ministeriales, los ministros tienen que cuidar el orden del reino de los cielos. Y eso es muy importante porque va a haber que exhortar. Va a haber que traer límites, disciplinar, no desde el hecho de generar un espacio, sino la palabra disciplinar viene de discipular. Entonces, generar un espacio de discipulado en las personas. Entonces, es muy importante que podamos entender esto. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos desde este punto, la conciencia, la iglesia es imperfecta. Somos gente que estamos en proceso. Dos, asumo mi responsabilidad de construirlo desde el espíritu, desde los principios del reino. Y tres, dentro de la iglesia tenemos personas que han asumido un llamado de parte de Dios, una asignación de parte de Dios, que son los ministerios, los ministros, hombres y mujeres de Dios, que
que se ocupan del orden, que se ocupan de generar cambios. Fíjate que la Biblia nos enseña que en el Nuevo Testamento había conflictos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque las viudas de los griegos se estaban quejando de que no estaban siendo atendidas y las viudas de los judíos sí, ¿no? Estamos hablando de la iglesia primitiva. Pero ¿qué se levanta? Se levanta la voz apostólica. Y la voz apostólica trae un espacio y dice, muy bien, apartemos a diáconos, personas que sirvan las mesas para que nosotros nos podamos dedicar a la palabra y a la oración. Eso se encuentra en Hechos de los Apóstoles. Entonces, cuando entendemos esto, la autoridad, en ese caso ministerial, empieza también a traer orden. Si no tenemos estos elementos, entonces puede haber procesos disfuncionales dentro de la iglesia y evidentemente la gente se va a cansar y la gente va a tener que enfrentar circunstancias y situaciones si no se hace todo lo que se tiene que hacer, si no hay conciencia, si no asumo mi responsabilidad individual y si no se asume la responsabilidad corporativa. Pero si eso ocurre, que es el modelo de Dios, cuando eso ocurre, entonces la iglesia va a vivir procesos, no va a estar exenta de los procesos, pero los va a vivir con éxito. Y entonces ya no te vas a tener que estar cansando, ¿verdad?, de estos espacios. Y cuando entendemos esa realidad, pues nos damos cuenta que hay algunas razones, ¿no?, por las que la iglesia pasa por medio de estos procesos. Y, por ejemplo, podríamos hablar de que a veces hay gente que tiene hipocresía, doble vida, el legalismo, entendido como espacios donde lo que se trabaja es yo impongo normas, impongo doctrina, impongo procesos, pero a la hora de la hora no lo vivo, activismo extremo, falta de cuidado real, todo ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas son situaciones. Esas cosas que te he nombrado y otras que tú puedes añadir, ¿cómo afectan al día a día? ¿Existen? ¿Son realidad dentro de las iglesias? ¿Cómo trabajamos con ellas? Bueno, claro que existe en el día a día, ¿no? Y yo creo que nos va pasando. Por ejemplo, una de las cosas que suelen pasar es que la gente acaba cansada es en el área del servicio, ¿verdad? Ese roce que cuando se está sirviendo. De hecho, en un momento puntual, Jesús tiene que llamar la atención a una persona que estaba sirviendo. De repente va a la casa donde podríamos decir que tienen un grupo de hogar y está allí con Marta y María. Y Marta estaba haciendo algo normal y corriente, estaba sirviendo, pero parece que se cansó de María en ese momento porque estalló. Claro. ¿Verdad? Ella estaba, yo me imagino que atendiendo que todos los que estaban allí pudieran comer, recibir la palabra, que todo estuviera la casa limpia, ¿verdad? Todo atendiendo todo, sirviendo. Y se cansó y en ese momento estalla y se queja. Y el problema fue cómo gestionó ese cansancio y se quejó. Claro que Jesús no tenía problema con que Marta sirviera, hiciera. El problema es cómo estaba poniendo su queja o cómo estaba gestionando su parte interna de cansancio. Y en ese momento le dice, Marta, Marta, que estás afanada, María ha elegido la mejor parte. ¿Por qué? Porque yo creo que en todo proceso, sea servicio, sea en el día a día, en las relaciones, podemos cansarnos. Pero ¿cuál es la mejor parte? Que vayamos a Cristo, elijamos la mejor parte, y la mejor parte es que Dios sea lo primero en nuestra vida, que en Él podemos encontrar el verdadero descanso, en Él podemos encontrar el verdadero renuevo en nuestra vida. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. En otras palabras, si nos cansamos con muchas de las cosas que tú has estado nombrando, ¿cuál es una de las maneras? ¿Cuál sería una de las maneras para poder solucionar? La primera, como individuos, ir a Cristo. Ir a Cristo y entender que Él es nuestro descanso. Él es nuestro reposo. La gente piensa que son unas vacaciones, que me voy de vacaciones y me tomo un tiempo y ya no aparezco por la iglesia, ¿verdad? O me tomo un tiempo de la familia o del trabajo y piensan que así se descansa. Cuando uno viene de las vacaciones y viene más cansado, ¿verdad?, de las vacaciones. Entonces, realmente el verdadero descanso se encuentra en Cristo. Y Él mismo lo vino y lo dijo. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel estaba sin poder descansar y Dios le da un día de descanso. Por lo menos un día me vais a dedicar a mí. Pero en el Nuevo Testamento Cristo le dice, yo soy vuestro verdadero reposo. Yo soy vuestro reposo. Entonces, creo que la primera clave, cuando una persona se ha cansado, no es ni juzgarla, ni rechazarla, sino entender que todos podemos cansarnos en algún momento, todos podemos estar así, y ayudar a esa persona que vaya a la principal fuente que es Cristo. Que Cristo sea nuestro reposo. Si nos pasa a nosotros o le pasa a otra persona, que Cristo sea la fuente
de vida, de renovación en nosotros. Otra de las cosas que se suele hacer o deberíamos hacer o podemos llevar a cabo es que cuando uno está cansado, yo creo que, y voy a poner la responsabilidad en este caso del cansado, es pedir ayuda o hablar. Porque a veces me canso y me lo como yo todo para mí, ¿no? Es como, dicen como el puercoespín, el animal, ¿no? Se lo mete todo para adentro y ya, como acumula tanto, cuando le van a tocar o le van a mandar algo, le van a decir algo, le van a comentar algo, suelta la púa y te pincha. Y a veces hacemos eso porque nos cansamos. Entonces, en lugar de hacer tan grande el cúmulo de cosas, creo que la clave es empezar a hablar. Consolaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros, y continuamente es el aos unos a otros, y perdonaos, ¿verdad? Unos a otros. Y yo creo que si yo quiero recibir perdón, tengo que estar dispuesto a perdonar. Si yo quiero recibir amor, tengo que estar dispuesta a amar. Si yo quiero en este tiempo que haya una restauración en mi vida, tengo que dar la oportunidad que otras personas también puedan ser restauradas. Y creo que ese cansancio en cada uno de nosotros es, bueno, me siento así, necesito ayuda, ayudarme. Y cuando uno pide ayuda es el primer paso para que se pueda trabajar y pueda haber un cambio real. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos tan cansados no somos conscientes de que somos parte de un cuerpo. Bien lo decía la Biblia, ¿verdad? El apóstol, cuando habla de que cada uno de nosotros somos parte de un cuerpo y cada uno somos un miembro de ese cuerpo. Y el problema es que si yo soy un miembro del cuerpo, pero me cansé porque había alguien que me habló mal, porque he visto que otro tiene una doble vida, o vete tú a saber, al final dejo de hacer lo que estaba responsable o destinado o con el propósito que Dios había puesto en mí para esa iglesia, para ese cuerpo, para esa casa ministerial. Entonces tenemos que ser conscientes de que no se trata de huir, se trata de afrontar lo que nos está pasando. Y no solo eso, sino que cuando estamos en ese proceso, puede ser que veamos a alguien, ay, es que mira esta persona cómo me habló, mira lo que hizo, y siempre echamos la culpa. Yo creo que llega un momento donde el cansancio de la iglesia, no tanto el cansancio emocional, sino cansancio de ver tantas cosas que no estamos de acuerdo, primero es revisar. ¿Tiene que ser conforme a mi opinión? Lo que yo estoy revisando, ¿es desde mi opinión o es desde el espíritu? Y si realmente lo que estoy viendo es que hay un desajuste a nivel espiritual, vamos a imaginar que sí, es, bueno, vamos a intervenir como Cristo intervino. ¿Y cómo Cristo intervenía? Él no tuvo problema en agacharse, escribir en el suelo y después levantar y restaurar a una mujer. Creo que nos vamos a cansar menos si somos capaces de mirar a los demás con más misericordia. Cuando en lugar de pensar que hay hipocresía, pensar que realmente esa persona puede ser restaurada. Si alguien nos falló, que también puede ser otra de las razones, o alguien cometió un error, como bien decías antes, ¿verdad? Perdonar. ¿Por qué? Porque miramos más la pajita del de al lado, la paja en el ojo de al lado, que la viga en el nuestro. Entonces creo que es el tiempo de hacer una reflexión más en nosotros y decir, quizás la iglesia de Cristo no es tan perfecta, pero es imperfecta, pero está siendo perfeccionada por Cristo. Y está en ese proceso que bien antes comentabas. Entonces pueden pasar multitud de situaciones por las cuales vivimos ese cansancio o esa decepción, como bien decías. Lo que para mí hoy es legalismo, a lo mejor para otro no. Lo que para mí, y todo es tan relativo que creo que si empezamos a mirar desde la misericordia y el amor de Dios y entender que más importante que un momento puntual de yo querer tener la razón es la extensión del reino de los cielos. Es cuando yo digo, mengua Esmeralda para que el reino de los cielos crezca. Es cuando mengo yo para que Cristo crezca más en mí. Yo me haría una pregunta para resolver esta situación que se nos da. Si el ser humano ha sido creado, ¿para qué ha sido el ser humano creado? El ser humano ha sido creado para darle la gloria a Dios. Todo lo que hagamos le tiene que dar la gloria a Dios. Entonces yo diría, este cansancio que yo tengo o estas conversaciones internas, estos pensamientos, esta queja que tengo de alguna situación, ¿le está dando la gloria a Dios? Lo que yo estoy viviendo le está dando la gloria a Dios, porque si empezamos a vivir conforme a su voluntad, queriéndole dar la gloria a Dios, podemos atajar las situaciones de manera diferente. Entender que de la misma manera la otra persona falló, yo puedo fallar. Y que con la misma medida que mide, me van a medir a mí. Y entonces ir desde la ayuda, desde lo que es la iglesia de Cristo y desde lo que Él quiere construir en nosotros.
Por eso, cuando pasan una situación de este tipo, donde, como bien me nombrabas, ¿verdad? Mucha gente, en lugar de afrontarlas, dice, pues se acabó, me tomo un tiempo. Así que no sé si, bueno, sí sé que te has enterado de estas cosas, ¿no? Pero suele pasar en las iglesias a veces que cuando alguien se cansa de la iglesia dice, pues me voy a tomar un tiempo y no voy a aparecer y no voy a volver a ir a estar con la gente que ama a Dios. Y como que se separa, ¿verdad? Y nos va mal cuando nos separamos. Entonces, la pregunta sería, ¿es válido tomar un tiempo de distancia? Es válido tomar un tiempo de distancia. Fíjate, cuando nosotros tenemos ciertas circunstancias o situaciones que se presentan en nuestras vidas o se empiezan a manifestar en nuestras vidas, inmediatamente lo que queremos hacer son dos cosas, o nos paralizamos o huimos. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es afrontar el espacio, ¿no? Entonces, o nos paralizamos o huimos. Ese espacio es un espacio donde el diablo gana la batalla, toma ventaja. Por una sencilla razón, porque él lo que está esperando es que nosotros salgamos del redil. Podemos usar esta metáfora, ¿no? Somos un redil de ovejas. Y la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que el diablo está como león rugiente buscando a quién devorar. Entonces, si nosotros nos separamos del redil, entonces perdemos el poder del grupo. ¿Qué hace el lobo? El lobo no puede venir, el león no viene contra el redil, no viene contra el grupo de ovejas, porque son muchas. Entonces él no puede contra. Pero si consigue apartar, si consigue separar del grupo, entonces allí sí el diablo gana. El diablo te puede destruir. ¿Por qué? Porque ahora es tú y él, ¿no? Esto es muy importante. Necesitamos ver la iglesia no simplemente como un espacio donde puedo buscar a Dios o un lugar de entrenamiento, sino también es un lugar de cobertura, es un lugar de protección, es un lugar donde nosotros entendemos que la iglesia es un lugar donde definitivamente somos también cuidados. Por eso el hecho de es lícito tomar un tiempo, es lícito separarse, es lícito apartarse. Yo creo que la pregunta está mal hecha, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos queriendo reforzar un proceso que no está trayendo el resultado que buscamos. Estamos cansados y ¿qué queremos? ¿Qué estamos necesitando? Necesitamos descansar, necesitamos que ese tipo de situaciones no nos afecten. Eso sí, pero la pregunta no es... la pregunta yo la haría de otra manera. ¿Qué haría? Sería, ¿cómo puedo vivir en victoria? ¿Y cómo puedo hacer que estas situaciones no me cansen? ¿O cómo puedo hacer que yo tenga victoria en medio del proceso sin tener que apartarme o sin tener que separarme o sin tener que parar, ¿no? Entonces, dicho esto, esto es lo importante, porque si el diablo consigue apartarme del redil, entonces el diablo me ha ganado la batalla. Entonces, ¿cómo puedo entonces obtener victoria en medio de este cansancio, de esta desesperación, de esta situación que me está haciendo daño, ¿no? Necesitamos entender que la clave no se trata de parar sin más, sino que la clave se trata de buscar acompañamiento. Cuando tú buscas un acompañamiento, personas que están contigo, y la clave está en trabajar dentro de nosotros a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel físico, trabajar lo que está en nuestras vidas. Y claro que sí, se pueden abrir conversaciones desde el punto de vista de, oye, mira, ¿sabes qué? Pues estoy en un momento donde necesito enfocarme y de repente estaba sirviendo en 20 ministerios y voy a servir en uno. Súper, o sea, todo eso es perfecto, pero no desde el espacio de freno y me separo, sino desde el espacio de me hago cargo para tener éxito en medio del proceso de estar dentro de la iglesia y de estar dentro del proceso, ¿no? Entonces, me parece que esto es de vital importancia y cuando nosotros entendemos esta realidad no le vamos a dar ventaja al diablo. La clave aquí es no darle ventaja al diablo. El diablo va a buscarte como león rugiente y te va a querer destruir, te va a querer matar y no podemos darle ventaja al diablo. La victoria está en la unidad, la victoria está en estar juntos, la victoria está en poder caminar unidos. Esa es la victoria.
Entonces, hagamos lo que sea necesario para que eso ocurra. De manera práctica, de manera operativa. Claro, o sea, es decir, se podrían revisar muchos ejemplos y muchos contextos, pero de manera relacional, ahí no. Ahí no podemos apartarnos de manera relacional, no podemos separarnos de manera relacional. Necesitamos continuar en el proceso y ser acompañados y pedir ayuda. Ahora, es verdad que no siempre en la iglesia o en medio de los procesos, y esta es una pregunta que te hago, eh, porque claro, estamos hablando acerca de situaciones aparentemente pues como normales, pero también a veces hay situaciones complejas, ¿no? Hay personas hipócritas, hay gente tóxica, incluso podríamos llegar a pensar que hay una atmósfera dentro de la iglesia que es así, o sea, como una cultura, ¿no? Dentro de la iglesia. ¿Qué hacemos cuando tenemos iglesias de estas características o situaciones de estas características? ¿Hay que soportar? Lo digo de esta manera, ¿nos lo comemos con patatas sin problema? O de alguna otra manera salimos de eso o buscamos qué hacemos, ¿no? En medio de este proceso, porque bueno, todos también sabemos que ha habido y hay, ¿no? Abusos en medio de las iglesias, en medio de los procesos. A veces son abusos de autoridad, porque el líder o el hombre, la mujer que está allí, son personas que definitivamente han perdido el norte y están abusando. Falsos profetas, dice la Biblia, falsos apóstoles. ¿Qué pasa cuando hay un proceso de esas características, ¿no? O bueno, no tiene por qué ser en el ámbito de autoridad, también puede ser desde otros ámbitos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esos momentos, ¿no? Cuando ya la cosa es ya de otro nivel. Estamos hablando ahora de manera nimia, me he cansado, tal, no sé qué, que vemos con otros ojos, generamos espacios donde nos hacemos cargo del proceso, pero estamos en una iglesia saludable y estamos en un contexto saludable. Pero ¿y si no lo es? Ahora, yo creo que también depende desde dónde venga el abuso. Me explico. Si el abuso es dentro de la iglesia, pero hay una autoridad que puede intervenir el abuso y cortar el abuso, es diferente a que si yo soy una persona que no soy dentro de la iglesia autoridad, imagínate, no soy el pastor o la persona de autoridad que puede intervenir, sino que soy una persona que no puedo cambiar la situación, porque recordemos que todo empieza por la cabeza, las barbas, la vestidura. Entonces, si no está en mí, por eso es tan importante, y aprovecho para decirlo, el hecho de como pastores, tener a su vez pastores, porque a lo mejor puede ser el pastor que hace algo indebido y qué bueno es que el pastor también pueda tener sus pastores que puedan acompañarle si hay algún tipo de abuso o desvío. Pero si no pasa ahí, si bajamos o vamos a otro lugar, si fuera el liderazgo, imagínate, si se puede intervenir en el liderazgo y restaurar y cambiar, revertirla, darle la vuelta a la tortilla, extraordinario. Si no es en ese nivel, si es en un nivel donde es la iglesia, gente, bueno, entender que a la iglesia viene todo tipo de personas y hay que seguir trabajando. Ahora, si la situación no es en ninguno de estos, sino es como que la iglesia ya es su estilo, ¿verdad? Que me imagino que por ahí vas, la pregunta es, ya es lo normal, que la situación es tan grave que no hay, entenderme la expresión, un temor de cambiar la situación. Yo soy de la opinión, ¿verdad?, que un barco tiene que tener agua, pero el agua tiene que estar fuera y no dentro. Es decir, que si el agua se te está metiendo, sal del barco. ¿Por qué? Porque te vas a ahogar. Creo que es el tiempo donde necesitamos, si yo soy una persona que a lo mejor asisto a un lugar y las cosas están mal, hay un pecado recurrente que no se está eh, gestionando correctamente y no puedo hacer nada. Ya he dicho los diferentes casos que se puede recurrir a los pastores, a los líderes, autoridades, etcétera. Pero si el tema viene desde ya una situación donde no puedo intervenir, creo que no debo validar eso que está pasando y ser parte. Si ya me empieza a afectar a nivel espiritual, ¿verdad? Creo que llega un tiempo donde tengo que intervenir y no tengo por qué estar, a lo mejor, bueno, ya ha sido muy en día, ¿no? Y da igual el tipo de iglesia que hablemos, de diferentes religiones donde ha habido abusos, por ejemplo, sexuales. Entonces, imaginaros que estoy recibiendo un abuso sexual. No tengo que permitir eso, no tengo que estar cansada o un abuso emocional o espiritual. Creo que son cosas que son necesarias cortarlas y no se pueden permitir. Creo que
puede ser, si todo es normal, digamos, se puede intervenir, pero si no fuera todo tan normal, es mejor cortar por lo sano y que eso no pueda, o sea, no continuar en ese abuso, por ejemplo, o en esa situación tan negativa, ¿verdad? Para ello, la clave, y digo, vuelvo a lo mismo, si realmente todo fuera algo saludable en una iglesia, la clave es quitar la cizaña para que no pueda crecer junto al trigo. Pero si ha llegado un momento donde ya no hay trigo y todo es cizaña, ¿en qué tipo de lugar estoy? Ya no, yo personalmente no llamaría que es una iglesia, porque la iglesia de Cristo tiene temor, como bien decías, tiene eh, imperfecciones, pero tiene temor de Dios, de que Dios venga y haga la obra. Pero si realmente ya no hay un temor de Dios, me pregunto, ¿será realmente iglesia si se ha perdido el temor de Dios? Entonces, si yo estoy en una situación así y ya he visto que no puedo hacer nada de lo que he dicho antes, ahí sí que optaría por el hecho de decir, no puedo yo trabajar con mis propias fuerzas esta situación, tengo que dejarle que sea Dios quien se encargue y yo tengo que no dejar que el agua me ahogue. De hecho, hay momentos donde la gente a lo mejor empieza a expresar frases como, wow, es que, y voy a decir una frase muy fuerte, muy fuerte, wow, no soporto esa iglesia. ¿Qué hacemos cuando una persona dice, es que no soporto a esa iglesia? ¿Verdad? Y ya ha llegado un momento de raíz de amargura o algo así, que algo está pasando en su interior y que se ha dejado vencer en su corazón. ¿Qué hacer en ese momento? Esas típicas preguntas donde la gente dice, yo amo a Dios, pero no soporto a esa iglesia. Hay dos cosas, ¿no? que yo miraría. Número uno es, no soporto esa iglesia porque me he dejado, o sea, o he comprado una historia que no es real. Es decir, mira, siempre, siempre que hay relaciones, ninguna de las dos partes, por así decirlo, que intervienen, tiene la verdad absoluta, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en mundos interpretativos. Por ejemplo, estamos grabando este podcast y acaban de quitar uno de los radiadores y entonces seguro que alguno de los dos puede decir, tengo frío. Y el otro Yo tengo frío, mira mis manos, y tú tienes calor. ¿No? Tengo calor, ¿no? Entonces, pero eso es interpretativo, pero el hecho es que dentro de esta sala pues hará, yo qué sé, me lo invento, 20 grados. Entonces, es interpretativo. ¿Y por qué? ¿Y desde dónde interpretamos? Pues interpretamos desde nuestra cultura, desde nuestra biología, interpretamos desde nuestro mindset, desde nuestros paradigmas, ¿no? Interpretamos desde nuestro entendimiento. Entonces, no sé, a mí me sorprende, por ejemplo, tengo un amigo colombiano que no le gusta el jamón serrano. Dice, esto está crudo. Digo, Dios mío, pues dámelo a mí, ¿no? O sea, me encanta el jamón ibérico. Entonces, es interpretativo. Entonces, cuando yo estoy en esta situación, la pregunta es, ¿me he dejado desbordar de situaciones que realmente tienen arreglo, que puedo ir escarbando, ir a la raíz y puedo sanar ese proceso? Yo me daría esa oportunidad. O sea, date la oportunidad de buscar a alguien imparcial, personas que... Y sé humilde. Humilde para dejarte corregir, para dejarte ver. Porque yo también creo que no podemos estar de comunidad en comunidad y tiro porque me toca, de iglesia en iglesia. Y te voy a decir más. Si no tienes familia, pues todavía hasta como bueno, que a lo mejor no lo sufres tanto. Cuando tienes hijos, tú quieres un entorno donde ellos se desarrollen, tengan un espacio positivo, bueno, hermoso. Y eso es una bendición. Entonces, cuidado con abortar un propósito divino simplemente por no haber sido lo suficientemente humilde para dejar ser corregido, ¿no? Me parece que eso es de vital importancia. O sea, yo no puedo estar de alguna otra manera de acuerdo en, no, pues si aquí han cambiado la pared de color, entonces como han cambiado la pared de color, pues entonces no, vete a otra comunidad, no pasa nada. ¿En serio? O sea, Dios nos ha llamado a ser personas de pacto. Dios nos ha llamado a ser personas que ese pacto están basados en compromisos, que nosotros somos gente de perseverancia, de poder estar, ¿no? A mí no me gusta, no disfruto esas personas que hoy están aquí, mañana allí, pasado en otro sitio. Eso es un poco complejo. Entonces, déjate corregir, déjate
o sea, que alguien te ayude a ver lo que no estás viendo. Todos tenemos 180 grados de visión, también tenemos 180 grados de ceguera y a lo mejor hay cosas que no estoy viendo de mí, orgullos, traumas no sanados del pasado, diferentes procesos, ¿no? Y cosas que son importantes. Pero yo me daría la oportunidad de revisar. Date la oportunidad de revisar. Porque yo sí me puedo alimentar la historia, ¿no? Yo siempre digo, no, el Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Pero es verdad que el Barça es un equipazo. Y tiene más ligas que el Real Madrid, claro. Pero los que somos del Real Madrid, pues ¿qué queremos? Que queremos decir que no, que tenemos más Champions. Como tenemos más Champions, pues son mejores. No sé cómo explicarte, pero es muy importante que tú te dejes acompañar en ese proceso. Yo creo que por ti no vaya a ser, y vuelvo a repetirlo, que abortes un propósito divino para ti, para tu familia y para tus generaciones. O sea, no sé, la tribu de Rubén quería el espacio de Manasés y la tribu de Manasés quería el espacio de Benjamín. Escúchame, te han dado un territorio, te han dado una asignación, disfrútala, vive en ella. Ahora, también es verdad que, como decíamos antes, hay abusos, hay situaciones negativas, hay gente tóxica. En una ocasión una persona me dijo, es que Dios me dice que lo perdone, pero yo no puedo continuar en relación con esa persona. Y yo digo, claro, es que una cosa es el perdón y otra la reparación. Es decir, yo tengo una relación con una persona y todo el tiempo es tóxico. Esa persona me hace daño por un lado, por otro, y es real, me está haciendo daño de verdad, no solo yo que lo estoy viendo, sino que es que hay un entorno, ok, Dios está diciendo, ahí perdona, suelta en el corazón, pero no tienes que reparar esa relación, no tienes por qué continuar con esa relación si esa persona realmente no tiene cambios. Y a veces pasa en las iglesias. A veces el entorno de la iglesia, la cultura de la iglesia, es una cultura que no está basada en los principios del reino de los cielos. Es una cultura donde hay abusos, donde hay control, donde quizá la descripción de ese espacio es más secta que iglesia. Escúchame, yo tengo que perdonar, tengo que sanar, tengo que generar todo ese espacio de libertad de mi corazón, porque cada vez que perdono a quien me hago libre primero es a mí, pero necesito desarrollar un espacio donde no tengo por qué reparar, no tengo por qué continuar en un espacio donde, tú lo has dicho muy bien antes, donde a lo mejor eso es cualquier cosa menos una iglesia, ¿no? Y también ponías el ejemplo de que el agua en el barco tiene que estar afuera. En el momento en el que esté dentro, pues a lo mejor hay que saltar del barco. Y yo creo que ese es el espacio. El espacio es poder entender esto. Pero tienes que ser sabio, por favor, sea sabio, porque yo he visto personas que por niñerías, tonterías absurdas, que le hicieron un mundo, que parecía que eso era una locura, por situaciones de la vida que pasan y que a la hora de la hora pues van a pasar, hay que presupuestarlas, están así, pues se dejaron vencer de esos espacios y abortaron literalmente un propósito divino. O sea, yo creo que no es casualidad que Felipe fuera llevado al camino hacia Damasco y pasara por allí el etíope. O sea, no creo que es casualidad la relación entre Pablo y Timoteo. O sea, no creo que es casualidad la relación entre Elías y Eliseo. O sea, no creo que es casualidad la relación entre Moisés y Josué. Entonces, si Josué se hubiera puesto a no, es que Moisés, Moisés, escúchame, cuidado, que en el futuro más inmediato, Moisés muere y te toca a ti, Josué, ser el líder de esa iglesia llamado pueblo de Israel con más de 1.200.000 personas y entrar en una tierra prometida. Escúchame, cuidado, no abortes el propósito. Ahora, si vas a tener un Sanbalat y un Tobías que literalmente eran enviados por el diablo para querer destruir la fuerza, el vigor que tenía Nehemías y el llamado de Dios para construir los muros que se habían derribado en Jerusalén, pues entonces sí, o sea, Sanbalat y Tobías, chao. Me explico, es decir, necesitamos entender esta realidad. Entonces, define, observa dónde estás y apuesta por el propósito divino. Pero si donde estás no hay un propósito divino, pues entonces lógicamente Dios sí te dará el lugar el lugar, las personas, la familia espiritual, el contexto. Eso es súper importante. Pero no creo que se está de iglesia en iglesia y tiro porque me toca. Cuidado. No sé.
5 iglesias, a lo mejor es demasiado. Míralo, ¿no? Todos en alguna ocasión hemos podido llegar a tener esa necesidad de generar espacios conforme al propósito, al llamado, a lo que sea, ¿no? Pero esto de estar un día aquí, otro día está cambiando de cobertura o vete tú a saber qué. Entonces, revisemos. Pero ni siquiera por el propósito de Dios en nuestras vidas. Una cuestión de propósito, ¿no? Entonces, yo te animaría a eso. Sea lo que hagas, hazlo con fe, hazlo con paz. Y busca siempre también, en la multitud del consejo está la sabiduría. Busca personas externas que puedan también, que no tengan intereses. Porque claro, si buscas gente que tiene algún tipo de interés para darte un consejo, pues entonces esa persona te va a dar el consejo que le interesa. Busca gente que no tenga ningún tipo de interés y que busque el hecho de bendecirte de alguna manera, ¿no? Y yo creo que ahí Dios pues va a obrar de una forma extraordinaria. Eso sí, si estás pasando de una manera o de otra, hazte cargo. No lo dejes a medias. O sea, tienes que ponerte en marcha. No sostengas una situación que no has sido llamado a soportar o a sostener. Hemos sido llamados a confrontar las situaciones, a arreglarlas, a solucionarlas, a dejar que Dios obre de una forma extraordinaria. No la dejes a medias. Eso nos pasa mucho, ¿eh? La gente no le gusta confrontar los momentos, las circunstancias difíciles, pero es en el otro lado de esa conversación dura, de esa conversación difícil, de esa conversación que no queremos tener, es en el otro lado donde está nuestra victoria. Así que pasa al otro lado, en el nombre de Jesús, ¿no? Y es que aunque estemos cansados, si amamos a Dios, amamos la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Y si amamos a Dios, amamos la iglesia. Y me gustaría cerrar con esta breve historia donde cuenta que un hombre, pongamos que se llamaba, por ejemplo, Marcos, iba a la iglesia y tuvo una decepción. Pasó un momento difícil donde tuvo la pérdida de un familiar y nadie estuvo a su lado. Así que se sintió mal y se enfadó con la iglesia y dijo, amo a Dios, voy a estar con Dios, pero no voy a volver a pisar ese lugar. Así que pasaron como 2 años. Sí, yo amo a Dios, pero no quiero volver a pisar ese lugar. Hasta que de repente un amigo cercano le invitó a una iglesia a donde él iba, a un lugar chiquitito de barrio de una ciudad. Y ese día fue un poquito por compromiso, porque todavía su corazón había cansancio, había daño. Ese día eligió sentarse en la última fila, en el último asiento de esa iglesia de barrio. Y estando allí, al terminar, él ya iba corriendo por irse, una mujer mayor de cierta edad, simplemente se acercó y le dijo, qué bueno que hoy hayas podido estar. Llevaba mucho tiempo, muchos años orando para que alguien viniera y se sentara en esa silla y tú hoy eres la respuesta a mi oración. La situación se quedó así, esa persona fue quebrantada, empezó a llorar, vio que Dios le estaba llamando, no fue al siguiente domingo, ni siquiera al siguiente domingo, pero pasaron unos cuantos más domingos y volvió. Dios le había vuelto a llamar y con lazos de amor. A partir de ese momento, cada día fue comprometido a ese lugar donde fue restaurado. Porque sí, a veces la iglesia de Cristo puede hacer daño, pero quiero decirte algo, la iglesia también restaura. La iglesia también tiene un brazo extendido. La iglesia también está para ti cuando lo necesitas. Y tú eres iglesia. Dios quiere construir la iglesia contigo y que seas parte. Por eso, si hoy estás pasando una situación de cansancio con la iglesia, ahí donde estás, queremos orar por ti, queremos bendecirte, porque quizás hoy tú puedes ser también la respuesta de una persona que está orando para que llegues y te sientes en esa silla y Dios transforme tu vida. Desde ese día, nuestro amigo Marcos sirvió al Señor, le entregó su vida y nunca más volvió a tener ese dolor con la iglesia de Cristo. Señor, yo oro por cada persona que nos está escuchando. Oro para que tú puedas restaurar, que tú puedas abrazar con amor y que en este tiempo seas tú llamando con tu voz. Porque, Señor, no queremos tu iglesia dispersa, sino una iglesia unida, una iglesia que se perdone, una iglesia que se ame y una iglesia que traiga tu corazón aquí a la tierra y hacer de toda la tierra
una delicia, un lugar de propósito. Hoy te pido, Señor, que vengas consolando a cada persona que ha vivido decepción, que ha vivido una falta de comprensión, y que tú hoy levantes sus brazos y que tú puedas trabajar en su interior. Pero que en esta hora, Señor, susurres tus dulces palabras y que le digas, vuelve a casa. Hoy Dios te está diciendo, vuelve a casa, vuelve al lugar donde yo te escogí, vuelve al lugar donde mi propósito se va a cumplir en ti. Hoy vuelve. Y yo oro en el nombre de Jesús, que volverás, servirás y no se repetirá lo mismo, no será igual que antes, sino mayor, porque Dios hará sobreabundar su gloria sobre tu vida. Gracias, Dios, porque tú bendices a tus hijos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hay un texto en la Biblia que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Hay un propósito que Dios estableció aún antes de la fundación del mundo para ti. Y queremos en este tiempo que entiendas que ese propósito te está esperando. Ven, corre a los brazos de Dios. Ven, corre, porque hay una familia que te está esperando. Y por supuesto, esa es la iglesia de Cristo. No ha sido diseñado para caminar solo, ha sido diseñado para caminar junto a aquellos que también aman al Señor. Así que en esta hora, en el nombre de Jesús, declaramos sobre tu vida que se quita toda amargura, que se quita todo dolor, todo aquello que había sido un peso sobre tu vida, todos esos pensamientos que habían nublado tu visión y que no te dejaban caminar firme y con un objetivo claro, se van en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios pone colirio en tus ojos y que puedes ver que hay luz más adelante y hay esperanza en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos y declaramos que tu mejor temporada ha llegado. Y ahora vamos a responder preguntas random, así que, y son rápidas, así, pregunta y respuesta. Si tienes alguna duda tú, alguna pregunta que quieras hacer, escríbela en los comentarios, escríbenos y lo hacemos. Venga, yo voy con la primera. Yo cojo otra por aquí, esta que va a ser divertida para ti. Aquí. Venga, empiezo yo. Dice, si pudieras meterte en una escena bíblica como observador, ¿en cuál te gustaría estar? Wow, yo me gustaría en una de las de Jesús. Reconozco que la que querría es una que no... Bueno, en la última noche, como estuvimos en Jerusalén, la casa de Caifás, querría meterme en el último momento, ver el amor de Cristo. Qué guay, pues yo la verdad que me metería con Pedro en el agua. ¿Qué es algo que te gustaría que la gente que no cree supiera sobre los cristianos? Que somos más normales de los que ellos creen, que se piensan que somos ahí, yo qué sé, extraterrestres raros, o santos, no sé qué. Pues se piensan que somos la familia Flander y somos más Simpson que Flander. Yo diría que lo que me gustaría que supieran es que somos muy, muy, muy divertidos. O sea, somos gente de mucha fe y mucha diversión. ¿Qué personaje bíblico te cae especialmente bien y cuál te cae un poco regular? Bueno, me identifico mucho, me encanta Juan. No Juan el Bautista, sino Juan el discípulo amado, es algo que me apasiona. Y el que siempre yo lo digo con sarcasmo, ay, de mis personajes favoritos, que no es todo lo contrario, es Sansón. Fíjate que es curioso, ¿no? Pero es Sansón por el hecho de que tuvo que vivir todas esas experiencias y su final, a mí me hubiera gustado que hubiera acabado vivo, matando a todos los filisteos, pero vivo. A mí me gusta muchísimo, me gusta el apóstol Pablo, bueno, por quién es él. Y no me gusta Amán, sinvergüenza, que quería matar al pueblo de Israel. ¿Cuál ha sido el momento más random o gracioso que has vivido en una reunión oculto? Bueno, pues un día que se manifestó un endemoniado, coge unas sillas y empieza a tirárselas al predicador, literalmente. Fue tremendo, de repente vienen todos los sugieres allí y bueno, al final cogieron al endemoniado y no sé si lo liberaron. Se empezó a tirar sillas al predicador. Bueno, yo diría una mía personal, y es que veníamos de un viaje de 2 días sin dormir y me ponen en primera fila allí a escuchar una predicación y estaba yo así que me dormía. No sé yo recuerdo también en Estados Unidos. Esa, que me empezó a pellizcar como despiértate, o sea, qué gracioso, yo intentando no dormirme. Sí, gracioso para ella, pero los que estábamos a su lado... Bueno, me tuve que levantar allí delante de todo el mundo, un auditorio grande de la primera fila, irme al baño, echarme agua, no volví a mi sitio. La última, ¿qué versículo bíblico te persigue últimamente para bien o para mal?
Bueno, últimamente estoy mucho con... Dios me está llevando a dos cosas. A los evangelios, así que he vuelto a leer los evangelios. Estoy leyendo otra vez los evangelios, así que estoy con esa parte de los evangelios. Hoy estaba leyendo todo lo que tiene que ver con las bienaventuranzas. Y otra parte que también Dios me está llevando mucho es a todo lo que tiene que ver con escatología. No, y lo estoy estudiando, no por el tema de que algunos se ponen ahí en los últimos tiempos, sino ver la misericordia de Dios en los últimos tiempos con la Iglesia. Y eso es lo que estoy enfocando. ¿Y tú? La mía está en Romanos, capítulo 8. La ley del Espíritu de vida en Cristo es la que me sostiene por su gracia. ¿Con qué personaje bíblico sientes que te identificas más en esta etapa de tu vida? En esta etapa de mi vida me identifico, pues ya lo he dicho antes, pero yo creo que con el apóstol Pablo, por el desafío que tenemos, porque creo que estamos en una temporada de expansión y consolidación de la Iglesia y necesitamos en este tiempo esa mirada apostólica para poder consolidar y expandir lo que el Señor quiere. Yo diría como igual con Juan, porque creo que es el tiempo de traer el corazón de Dios aquí a la tierra, esa mirada también profética, así que en el fundamento de los apóstoles y los profetas vamos a construir. Ya sabes, déjanos tus respuestas, bueno, tus preguntas. Y también respuestas. Bueno, también. Y esto es Buen Punto. ¡Chao, chao!